No queríamos atropellarlo. Lo juro. Ni siquiera debía estar en la carretera. Un segundo estábamos riéndonos de la pésima playlist de Trevor, y al siguiente, ¡boom! Algo oscuro golpeó el capó de la camioneta. Gritamos, Trevor giró el volante, casi nos estrellamos contra un árbol. Recuerdo el sonido. No fue como cuando atropellas a un animal. Fue más suave, como un trapo mojado golpeando el metal. Sin huesos rompiéndose. Solo, un golpe sordo. Pesado. Incorrecto. Nos detuvimos a un lado del camino. Nadie dijo nada durante varios segundos. El aire se sentía espeso. Sin viento. Solo el clic del motor enfriándose y ese silencio espantoso. Trevor fue el primero en hablar. ¿Qué carajos fue eso? Nadie respondió. Encendí la linterna del celular y salí. Los faros aún iluminaban el bosque. La carretera estaba vacía. Caminé, revisando el pasto. Una figura oscura, al borde de la zanja. Aproximadamente 2 metros de largo. Inmóvil. Llamé a los demás. Está aquí. Salieron todos. Ben, Sara, Mike, Trevor. Caminamos hacia ello lentamente. No sé por qué no simplemente nos fuimos. Tal vez queríamos creer que era un ciervo. Algo normal. Algo que se pudiera explicar. Pero no lo era. No era normal. Y no tenía explicación. Estaba tendido de espaldas, los brazos extendidos como crucificado, las piernas rígidas. Su piel era oscura, pero no como piel humana. Más bien como cuero estirado sobre metal. Arrugada, quemada, con venas visibles. Y sus ojos, enormes, abiertos, brillaban débilmente, como brasas al morir. Jesús, murmuró Ben. ¿Qué demonios es eso? Entonces parpadeó. Solo una vez. Lento. Y me miró. Lo juro. No nos miró a todos. A mí. Se me paralizaron las piernas. No podía respirar. Ni moverme. Como si el miedo me hubiera congelado. Y entonces, desapareció. No corrió. No se arrastró. Simplemente, ya no estaba. Un momento estaba ahí, al siguiente, solo pasto vacío. Nada de ruidos. Nada de movimiento. Corrimos de vuelta a la camioneta. Cerramos las puertas. Trevor pisó el acelerador. Nadie habló en todo el camino. Silencio. Pesado. Aplastante. En ese momento creímos que era shock. Adrenalina. Estábamos equivocados. Ese silencio era el comienzo. Al día siguiente, Ben no apareció en el trabajo. No contestaba llamadas ni mensajes. Su madre nos llamó, dijo que su auto estaba en la entrada, la puerta principal abierta, las luces encendidas, pero nada de Ben. Fuimos a su casa. Se sentía mal. Demasiado callada. Sin olor a comida, sin señales de vida. Su celular en la mesa, desbloqueado. Mensajes sin leer. Una taza de café aún humeante. La televisión mostrando solo estática. Pero Ben había desaparecido. Como si se hubiese desvanecido en mitad de la mañana. Sara lloró. Trevor vomitó en el fregadero. Mike solo caminaba en círculos. Esa noche, dormimos todos en mi casa. Nadie quería estar solo. A las 3 de la mañana, Sara nos despertó. Estaba blanca como papel, temblando. Lo vi, dijo. Estaba fuera de la ventana. Solo, miraba. Corrimos a mirar. Nada. Solo la calle oscura y viento en los árboles. No volvió a dormir. 2 noches después fue Mike. Me llamó a las 4:21 de la madrugada. Está en el espejo, susurró. No en la ventana. En el espejo. Se escondía en el baño con las luces apagadas. Su voz estaba rota, al borde del pánico. Parece que lleva una cara. Pero mal puesta. Como una máscara demasiado ajustada. Y sus ojos, tiene tus ojos. Ya no volví a dormir. Buscamos respuestas. Foros. Libros. Leyendas. Nada coincidía. Había historias de seres que te marcaban al verlos. Sí. Pero esto era diferente. Esta cosa no solo te acechaba. Te borraba. Como si nunca hubieras existido. A la mañana siguiente, Mike desapareció. Puerta abierta, como en la casa de Ben. Como en la de Sara, que se desvaneció la noche siguiente. Todas iguales, luces encendidas, café caliente, celulares intactos, y nada más. La policía decía que probablemente huyeron juntos. No hay signos de violencia, decían.
Pero yo sabía. Sabía que no había terminado. Solo quedaba yo. Y yo también lo había visto. Comencé a verlo en todas partes. Sombras. Una figura al otro lado de la calle. Un reflejo en la televisión apagada. Algo moviéndose en una ventana donde no había nadie. Nunca cerca. Pero siempre presente. Siempre observando. Dejé de dormir. Dejé de ir a trabajar. Cerré puertas, ventanas, cubrí espejos. Nada servía. Lo veía en sueños. Al cerrar los ojos. Incluso en fotos viejas, donde antes no estaba. En una foto del cumpleaños de Ben, aparecía parado al fondo, al borde del bosque. Pequeño. Difuso. Pero ahí. Y cada vez que volvía a mirar, estaba más cerca. Grabé todo. Mi cuarto. Mis noches. Pero cada vez que aparecía, el vídeo se corrompía. Interferencias. Como si la realidad no quisiera mostrarlo. Y entonces, aparecieron las marcas. Rasguños largos, poco profundos, en las paredes. En el techo. Incluso dentro del closet. Pensé que los hacía dormido. Hasta que los vi grabados en el cristal de mi celular. No lo había tocado en horas. Una noche, desperté con una respiración al lado mío. No podía moverme. No por miedo, por otra cosa. Como si algo me aplastara. No hablaba. No gruñía. Solo respiraba. Lento. Profundo. Podrido. Y luego, se inclinó sobre mí. Sentí su peso en el colchón. Su mano sobre mi pecho. Ni fría. Ni caliente. Solo, incorrecta. Y entonces lo entendí, no mata. No hiere. Reemplaza. Uno por uno. Nos borra. Y ocupa nuestro lugar. No como nosotros. No perfectamente. Solo lo suficiente para pasar desapercibido. Por eso nadie recordaba a Ben. Por eso el novio de Sara dejó de preguntar. Por eso la policía no hizo nada. Ya habían sido reemplazados. Uy. Dejé mi apartamento. Mi ciudad. Mi nombre. Ahora escribo esto desde un motel, con una identidad falsa, a cientos de kilómetros. Pero aún lo veo. En espejos. En rostros ajenos. Sé que sigue viniendo. Porque yo lo miré. Y cuando tú lo miras, él te mira para siempre. Cuando alquilé la habitación, no creía en lo sobrenatural. Espíritus, auras, proyecciones astrales, todo me parecía una locura de madrugada. Solo necesitaba un lugar donde quedarme. Una habitación barata con cerradura. Nada más. Estaba entre trabajos, entre ciudades, y siendo honesto, entre pedazos de mí mismo. El anuncio era simple. Habitación en alquiler. Barrio tranquilo. Servicios incluidos. Solo efectivo. El hombre que me la mostró parecía no haber dormido en días. Delgado. Pálido. Con dedos temblorosos. Me entregó la llave, tomó el sobre con el dinero sin contarlo y solo dijo, mantén las cortinas cerradas por la noche. Y nunca, nunca duermas boca arriba. Pensé que era alguna superstición rara. Cultural. Personal. Asentí, dije sí y lo olvidé. La habitación no estaba mal. Cama, escritorio, y un armario con un espejo que no se podía quitar de la pared. Tenía un aire extraño, sí, pero era silenciosa. La primera noche no pude dormir. No por miedo, solo por inquietud. Como a las 2 de la madrugada, me levanté, bebí agua, volví a acostarme. Debí haberme dormido, porque en lo siguiente que recuerdo, estaba de pie, junto a la puerta, mirándome. Mi cuerpo estaba acostado en la cama, inmóvil, respirando apenas. Pensé que era un sueño lúcido. Saludé con la mano. Nada. Ni reacción. Y entonces lo escuché. Un susurro. No en la habitación. En mi cabeza. Un susurro rasposo, como hojas secas deslizándose sobre madera, no te des la vuelta. Me congelé. El aire se volvió espeso. Algo estaba detrás de mí. Podía sentirlo. Su peso. Su mirada. Si miras, te verá, volvió a susurrar. El corazón, si es que aún tenía uno en ese momento, latía en un lugar que no era físico. Quería despertar. Intenté gritar. Nada. Entonces fui arrastrado hacia mi cuerpo, como un elástico soltado de golpe. Me desperté jadeando, empapado en sudor. Esa fue la primera noche. La siguiente, volvió a pasar.
Y la siguiente. Dejé de dormir boca arriba. Probé dormir en el suelo, incluso en una silla. No importaba. Igual salía. Sentía como me deslizaba fuera de mí, como aceite sobre baldosas. El mismo peso. El mismo susurro. La misma advertencia. Dejé de comer. Dejé de salir. Mi mundo se volvió esa habitación y lo que fuera que esperaba detrás de mí. A veces lo veía. No claramente. Solo una forma. Era alto. No humano. Sus manos se arrastraban por el suelo. ¿Y su rostro? Dios. Su rostro. No tenía. Solo una máscara lisa de piel. Pero sentía su hambre. Esperaba que me diera la vuelta. Solo una vez. Instalé cámaras. Me grabé durmiendo. Nunca se veía nada. Solo yo. Pero a veces, por unos cuadros, la habitación cambiaba. Las paredes se abultaban. La puerta del armario temblaba. El espejo, siempre el espejo, parecía más profundo. Como si llevara a otro lugar. Lo cubrí con una toalla. A la mañana siguiente, estaba doblada cuidadosamente en el suelo. Una noche me dormí con un cuchillo en la mano. Pensé, si lo veo, pelearé. Estaré listo. Pero igual me dormí. Y esa vez, me di la vuelta. No recuerdo hacerlo. Solo sé que lo hice. Lo vi. Y me vio. Todo cambió después. Ya no espera. Ahora me sigue. Incluso despierto. Lo veo en ventanas. En charcos. En los ojos de desconocidos. Intenté dejar la habitación. Empaqué. Caminé por la calle. Me desmayé. Desperté en la cama. La maleta seguía ahí. No había salido. Creo que ya no puedo irme. Creo que me pertenece. A veces despierto con moretones. Rasguños en el pecho. Una vez desperté y no tenía uñas. No arrancadas. No sangraba. Solo, no estaban. Piel lisa donde antes había uñas. Y el susurro cambió. Ya no advierte. Ahora dice, pronto. Cada noche me alejo más. Y creo que un día no regresaré. Que algo más ocupará mi lugar. Tal vez, ya lo hizo. Todo comenzó cuando nos mudamos a la casa. Era antigua, construida a finales de los años 40, con suelos de madera que crujían al pisar y un olor a papel viejo y polvo que nunca se iba. Mi esposa, Liz, estaba embarazada de nuestro primer hijo y creímos tener suerte al encontrar una casa tan grande por ese precio. El ático era el único lugar que nunca exploramos demasiado. La puerta se trababa, las escaleras eran empinadas y no necesitábamos espacio de almacenamiento aún. Pero un día, buscando una caja de ropa de bebé que le había enviado su hermana, Liz subió. Escuché su voz desde el ático, pero sonaba rara. Lejana. Como si hablara desde el fondo del agua. Subí y la encontré en el centro del ático, sosteniendo una pequeña grabadora de juguete. De esas con botones rojos y azules, con una calcomanía infantil despegándose. Dijo que la encontró sola, en un rincón, bajo una sábana cubierta de polvo. Tenía una cinta dentro. ¿Crees que aún funcione?, me preguntó, en tono medio de broma. No me gustó la expresión en sus ojos. Como si algo la estuviera jalando. Le dije que la dejara, pero presionó play. Primero se oyó estática. Luego, una voz infantil. Ahogada. Aterrada. Él viene, decía. No lo dejes entrar. No lo dejes entrar. Luego, gritos. Agudos. Crudos. No parecía una grabación. Parecía algo vivo, atrapado. Como si aún estuviera pasando. Liz dejó caer la grabadora. Yo la apagué y le saqué las baterías. Esa noche no dormimos. No por la cinta, sino porque escuchamos pasos en el ático. Lentos. Constantes. Como si alguien caminara una y otra vez. Subí con una linterna. Nada. Sin animales. Sin madera rota. Solo polvo. Pero la grabadora estaba de nuevo en el suelo. En el mismo lugar. Con la cinta dentro. Después de eso, no volví a dormir. Liz tampoco. Empezó a tener sueños. Vívidos. Un niño parado al pie de la cama, llorando. Decía que tenía frío. Que no encontraba a su mamá. Empecé a oír la grabadora en mi cabeza. De día. Mientras me afeitaba. Mientras me lavaba los dientes. El mismo grito. La misma voz, no lo dejes entrar.
Luego encontré otra cinta. Sobre la mesa de la cocina. La misma grabadora. Etiqueta escrita con letra infantil, yo 2. No la reproduje. La quemé. Esa noche, los gritos regresaron. Más fuertes. No desde el ático. Desde el monitor de bebé. Y aún no teníamos bebé. Pero se encendió solo. La pantalla, estática. El sonido, ese mismo grito. Lo desconecté. Lo desarmé. A la mañana siguiente, volvió a encenderse. Liz comenzó a hablar dormida. Murmuraba. Te dije que no diría nada, por favor, no te lo lleves. Intenté grabarla. Capturarlo. Pero todos los archivos estaban corruptos. Vacíos. Le rogué que me dejara deshacerme de la grabadora. Aceptó. Fuimos al basurero. La arrojamos. Volvimos en silencio. Esa noche, Liz me despertó a las 3:17 de la madrugada. Tenía los ojos abiertos, pero no estaba allí. Solo señaló hacia el ático y dijo, ahora está arriba. Perdí el control. Subí corriendo, pateé la puerta. Quería quemarlo todo. Pero el ático era distinto. Muebles. Limpio. Juguetes en estantes. Una camita. Un escritorio con crayones. Y en el medio, la grabadora. Reproduciendo. Liz estaba parada junto a ella. Ya no estaba embarazada. Lo juro. Su vientre había desaparecido. Me miró y sonrió. Ahora es nuestro, dijo. Y escuché un llanto. No el suyo. No el mío. Un bebé. Pero no era un bebé. Era el mismo grito de la cinta. Uy. Me fui. Llamé a la policía. Les conté todo. Dijeron que la casa llevaba abandonada 20 años. Que nadie vivía allí. Que Liz murió en un accidente de auto hace 6 meses. Me mostraron fotos. El choque. Ella. Embarazada. Muerta en el lugar. Pero yo la vi en ese ático. Recuerdo la grabadora. Y a veces, cuando cierro los ojos, aún la oigo. Reproduciendo. Una y otra vez. Todo comenzó con la comida. Al principio pensé que era mi esposa, Mía. Ella pensó que era yo. Cosas pequeñas desaparecían de la cocina, frutas, queso, un par de lonchas de jamón. Nada grave. Nos echábamos la culpa mutuamente y lo dejábamos pasar. Pero seguía pasando. Luego comenzaron a desaparecer cosas enteras. Un pan sin abrir. Una caja completa de cereales. 1 litro de leche. Mía preguntó si había dejado el refrigerador abierto. No lo hice. Empezamos a cerrar la despensa con llave. No sirvió. La comida seguía desapareciendo. Una noche me quedé despierto trabajando. Como a las 2 de la mañana, escuché un crujido en la cocina. Pensé que Mía se había levantado. La llamé. Nada. Fui a mirar. La luz estaba apagada, pero la puerta del refrigerador estaba abierta. La caja de cereales sobre la encimera, vacía. Fui al dormitorio para preguntarle qué hacía. Estaba dormida. Profundamente. Respiración tranquila. No la desperté. Pero sentí algo extraño. Como si algo no estuviera bien. Entonces miré el monitor de bebé. Nuestro hijo, Josh, tenía solo 3 años. En la pantalla lo vi durmiendo tranquilo, pero en un rincón, algo se movía. Algo bajo. Arrastrándose. Rebobiné, pensando que era una interferencia. Pero ahí estaba. Una mano pálida, retirándose bajo la cuna. Corrí. Encendí la luz. Josh dormía. Miré bajo la cama. Nada. Pero encontré un cuenco. De plástico. Uno de los suyos. Colocado cuidadosamente bajo la cama. Dentro, migas. Queso desmenuzado. Pedacitos de carne. Todo ordenado con cuidado. Como si alguien hubiese preparado una comida. Para algo. No le dije nada a Mía. No quería que se asustara. Tiré el cuenco. Revisé toda la casa. Cerré todo. Me quedé despierto. A la mañana siguiente, el cuenco estaba de vuelta. Con comida fresca. A una rodaja de plátano le faltaba un bocado. Me acerqué a Josh. Le pregunté por qué estaba alimentando a algo debajo de la cama. Me miró y dijo, porque se enoja si no lo hago. Se me secó la boca. ¿Quién se enoja?, pregunté. Él pensó un momento. El que no tiene piel. Lo abracé. Llamé a Mía.
Decidimos irnos unos días. Nos quedamos con su hermana. Nada extraño ocurrió mientras estuvimos fuera. Ni comida desaparecida. Ni ruidos. Ni cuencos. Pensamos que era el estrés. Hasta que volvimos. La primera noche, el monitor de bebé se volvió loco. Estática. Chillidos. Y luego lo oímos. Algo arrastrándose. Dentro de las paredes. No eran ratas. Muy pesado. Muy lento. Algo que se deslizaba. Mía lloraba. Fui por el bate de béisbol. Mientras pasaba por el pasillo, vi algo escrito en la pared. Con comida. Quédate. Solo eso. Migas, ketchup, escritas con torpeza. Corrí a la habitación de Josh. No estaba. Cuna vacía. Ventana cerrada. Debajo de la cama, el cuenco hecho pedazos. Grité su nombre. Buscamos por toda la casa. Nada. Entonces el monitor volvió a encenderse. No vídeo. Solo audio. Susurros. La voz de Josh. No bajen. Está durmiendo. Seguí el sonido hasta el sótano. Era un lugar sin terminar, concreto, tuberías, estantes viejos. Pero escuché la respiración. Profunda. Húmeda. En un rincón, un montón de mantas. Vi a Josh. Sentado. Tranquilo. Sus ojos estaban abiertos, pero se veía, vacío. Y detrás de él, algo enorme. Pálido. Como carne viva. Sin piel. Su rostro, si eso era un rostro, era solo una boca abierta, llena de dedos moviéndose como tentáculos. Me vio. No se movió. Solo, respiraba. Tomé a Josh y corrí. No miré atrás. Nos fuimos esa misma noche. Nunca regresamos. Vendimos la casa a distancia. El agente inmobiliario dijo que no podía mantenerla en venta, los compradores siempre salían huyendo. Decía que olía a podrido. A carne descompuesta. No me importa. Solo espero que lo que alimentábamos, siga dormido. Porque si vuelve a despertar con hambre, otra familia podría convertirse en sus nuevos Josh. Íbamos camino a un festival de música. 3 autos. 11 personas. Amigos de la universidad, parejas, fumones, un par de conocidos del instituto que se sumaron por nostalgia. El GPS marcaba 7 horas. Nosotros nos dimos 9. Lo que no sabíamos era que un accidente en la autopista cerraría por completo la ruta hacia el norte. Tuvimos que desviarnos alrededor de las 2 de la tarde. Por carreteras rurales. Llenas de baches. Sin señales. Una gasolinera cada 50 millas. Los árboles se volvían más densos. La luz del día desaparecía más rápido de lo normal. Sin señal. Todos bromeaban al principio. Hasta que pasamos un letrero oxidado, Ravel, 4 millas. Nadie había oído hablar de Ravel. No estaba en el mapa. No en ninguna app. Pero el combustible se estaba acabando, y alguien necesitaba ir al baño. Así que giramos. Camino de tierra. Una sola vía. Cubierto de agujas de pino. Y silencio. No tranquilidad. Silencio total. Sin pájaros. Sin viento. Solo el crujido de los neumáticos. Me sentí mal. Como si mi piel supiera algo que yo no. Llegamos al pueblo justo antes del anochecer. Pueblo es generoso. Una iglesia. Una tienda. Una fila de 5 casas. Sin luces. Sin autos. Pero había gente. Los vimos tras las ventanas. Quietos. Inmóviles. Observando. Una mujer en la iglesia parpadeó una vez. Luego sonrió. Demasiado amplia. La Fey, una amiga, dijo, este lugar está mal. Y tenía razón. Pero nos quedamos. No teníamos gasolina. Y la tienda tenía una luz encendida. Débil. Titilante. Entramos. Sin dependiente. Sin sonido. Solo estantes con latas sin etiquetas. Íbamos a irnos cuando lo escuchamos. Gritos ahogados. Desde abajo. Desde el suelo. Una trampilla. Clavada. Y de golpe, se apagaron las luces. Corrimos. A los autos. Uno ya no estaba. Simplemente desaparecido. Los otros 2, con las llantas rajadas. Escuchamos pasos. Docenas. Suaves. Descalzos. La Fey gritó. Alguien la agarró.
La arrastró detrás del edificio. Corrimos tras ella, pero nada. Solo silencio. Otra vez. Y entonces vimos el fuego. Profundo en el bosque. Lo seguimos. Pensamos que quizás era ayuda. O tal vez los del pueblo eran solo extraños. Pero lo que encontramos, lo que vimos, jamás lo olvidaré. Un claro. Decenas de personas, desnudas, atadas a postes. Y otros, con máscaras hechas de rostros humanos, bailando a su alrededor. Cuchillos brillaban. Y el sonido, húmedo. Viscoso. Estaban desollándolos. Vivos. Una chica aún consciente. Me miró. Su boca se abrió. No gritó. Solo un aliento desgarrado. Uno de los danzantes nos vio. Todo se detuvo. No nos persiguieron. No gritaron. Solo, miraron. Como calculando. Midiendo. Me giré y corrí. Grité para que me siguieran. No sé cuántos lograron salir. Solo corrí. A través de los árboles. Espinas. Barro. Hasta llegar a la carretera. Hice señas a un camionero. No me creyó. Por supuesto. Me llevó a una gasolinera a 50 millas. Cuando volví con la policía, la carretera hacia Ravel ya no existía. Solo bosque. Nada más. Dijeron que estaba traumatizado. Que mis amigos probablemente se perdieron. Pero yo sé lo que vi. Lo que escuché. Y a veces, por las noches, oigo esa misma respiración rota. Y me pregunto si alguien me observa por la ventana, sonriendo, usando otra cara.